Buenas tardes, amigos que nos siguen. Vamos a tener la segunda parte hoy del camino a Belén, como habíamos anunciado en la última entrega. Quiero manifestar mis más sinceras gracias a todos los que me escriben a través de mi WhatsApp, gente cercana, gente de la comunidad libanesa que siguen estas entregas, muy especialmente a la doctora Samira Silis, muchísimas gracias, y también a Samira Che y un grupo de personas que conforman uno de los núcleos más bonitos en la ciudad de Santo Domingo, como el presidente del club libanés, el licenciado Yamil Atías, y también a Guillermo H. Bueno, pues diciendo esto ya vamos a pasar a esta segunda parte de esta entrega, Camino a Belén. Para mí es muy difícil ir comentando sobre el nacimiento del niño Jesús porque se ha escrito tanto y se sabe tan bien la historia que traer noticias novedosas cuesta mucho trabajo, cuesta investigar, cuesta leer, cuesta volver a adentrarse a libros que no son sagrados, pero sí que son importantes para la consecución de una historia tan importante que ha marcado de una manera total el planeta Tierra. Y muchas veces cuando uno habla del Jesús histórico, es muy difícil desligarlo del Jesús divino, del Mesías prometido. Es difícil. Yo decía en la entrega anterior que fue profetizado prácticamente en toda su existencia. Isaías habla del nacimiento, Jeremías habla de la crucifixión. No fue coincidencia la vida de Jesucristo, ni que naciera así, ni que tampoco muriera así. Se establecen las profecías, hasta el nombre del pueblito donde iba, o de la aldea donde iba a nacer, Belén de Efrata, la más pequeña de todas las ciudades, que quiere decir casa del pan. Por eso Jesús parte el pan entre sus discípulos, multiplica los panes. Y la gente no sabe que Belén, o mucha gente no sabe que Belén quiere decir casa del pan. Entonces, nada en la vida de Jesús ha sido coincidencia, sino que ha sido la voluntad del Padre de enviar al Mesías y Salvador a la tierra para rescatar a los que habían muerto fuera de la gracia. Mucha gente inocente que pereció durante el diluvio y antes en cataclismos y en guerras, que había que rescatar esas almas. Y Jesús, fíjense ustedes que cuando resucita, baja a los infiernos a rescatar esas almas. Eso está muy claro. Pero bueno, volviendo al camino de Belén, hay que ver el tiempo y la distancia entre Nazaret y Belén. Es increíble que una mujer en altísima condición de buena esperanza, esperando un bebé ya en prácticamente días, semanas, pudiera ser una travesía de esa naturaleza. Debemos decir, y hablábamos de la niñez de María, que María tenía desarrollados dones extraordinarios que no aparecen en las Escrituras, pero que sí son ciertos.
y que a medida que han pasado los años, los siglos, la Virgen ha ido explicando sobre su vida desconocida a muchos de sus interlocutores, niños y adultos, y por eso también sabemos algo más de quién fue María. Ella, por ejemplo, en la travesía de Belén hacia Nazaret, de Nazaret hacia Belén, y de Belén a Egipto, veía los coros de ángeles que acompañaban esa travesía para cuidarla a ella y a la Sagrada Familia, especialmente al niño, de las alimañas y de las fieras, las serpientes venenosas, los escorpiones. Y ella nunca utilizó esos dones para beneficio propio, únicamente cuando era necesario cuidar al niño. Por ejemplo, si venía una ventisca, ella daba la orden a los ángeles de que detuvieran la ventisca para que no afectara al niño, que no importaba si esa ventisca afectaba a ella y a San José, pero no al niño. Y eso lo sabemos por aquellos que han sido contactados por ella y a quienes le ha contado su vida de manera ilustrativa. También lo sabemos porque las iglesias orientales han guardado algunos testimonios apostólicos de otros apóstoles como Tomás, Santiago, el de María Magdalena, que son muy respetables aunque no se hayan recogido en las escrituras. Y sí sabemos que cuando le llega la hora del parto a la Virgen María, eso lo sabemos con seguridad, se le induce un sueño profundo a San José. Eso inclusive lo recoge la tradición. Y ella entonces, levitando, da a luz a ese niño que es recibido por los arcángeles Gabriel y Miguel. Ese niño, al ser recibido por los arcángeles que lo adoran, inmediatamente la Virgen volvió en sí, digamos así, que volvió en sí. Y entonces los ángeles, en profunda adoración, le entregan el bebé a la Santísima Virgen María. Entonces despierta José, va a buscar a Abigail para que ayude a la Virgen con el niño, y vienen entonces los pastores a adorar al Santo Niño. Hay muchas cosas dentro del nacimiento de Jesucristo que parecerían increíbles. Bueno, ahí entraría el asunto del dogma de fe. En cuanto a ese nacimiento extraordinario, ¿por qué el pueblo de Israel? Siempre la gente pregunta lo mismo, y yo siempre, y mucha gente, otras personas lo han dicho, que han podido estudiar. ¿Por qué el pueblo judío no sabía exactamente? Sabían que era el tiempo, pero no sabían exactamente cuándo se iba a producir. Bueno, lógicamente, sucede también con la cristiandad. Es una herencia del judaísmo, porque la cristiandad está fundamentada, basamentada en el judaísmo. Esa es la verdad. Entonces, nosotros los judeocristianos sabemos perfectamente que el pueblo judío no admitía bajo ninguna condición el estudio de los astros. Cuando Herodes pregunta, Herodes no era judío.
le dicen lo que decía la profecía, que de Belén Efrata nacería un rey, el más grande de todos. Porque el pueblo judío no estudiaba los astros, porque entendían que la astrología era magia negra. Entonces, por eso, estos tres sabios del Oriente, que sí eran reyes, se encontró hace poco tiempo, quizás tres décadas, quizás 4, no lo recuerdo bien. Fue en el siglo pasado, creo que fue por los 80 o los 70, se encontraron varias monedas con la esfinge, con la cara de uno de los tres reyes magos. O sea, que realmente eran reyes y eran sabios. Estudiaban las estrellas porque uno era persa, el otro árabe y el otro era hindú, de la India. O del Indostán, de la península del Indostán, para no tener que especificar. Yo digo la India, pero pudo haber sido de Pakistán, de cualquier otro país, de Afganistán. Yo digo la India porque lo que hemos estudiado nos indica que era uno de ellos de la India. Entonces, otros autores dicen que no fueron 3, sino 7 u 8 los que vinieron a adorar al niño, magos, sabios del Oriente. Nosotros establecemos 3, como dice la Iglesia y como dicen las Escrituras. Pero ante un acontecimiento tan extraordinario, lo que se produce en el cielo, olvídense de la tontería de los platillos volantes, eso, olvídense de esa bobería. Lo que se produjo en el cielo fue tan portentoso como el nacimiento mismo. Porque, en primer lugar, se van hasta Belén para ser censados, porque José y María descendían de la casa de David, por tanto tenían que ir a Belén a censarse. Ese censo fue a propósito, hecho a propósito, ordenado a propósito, para tener un entendimiento de cuántas personas habitaban en Israel en ese momento para el asunto de los impuestos. Acuérdense que esa parte del mundo estaba dominada por el Imperio Romano. Y Jesús nace bajo la dominación de su nación por el Imperio Romano. Entonces, lo que se produce en el firmamento se venía produciendo desde hacía varias, quizás un mes, 5 semanas, 7 semanas, quizás más. Yo establezco que 3 meses se venía viendo ese movimiento en el firmamento que solamente personas que conocían ampliamente la astronomía o la astrología podían determinar. Estos 3 conocían de astrología. Y esa conjunción al momento del nacimiento, porque ellos llegan después que el niño nace, por tanto, pudieron ver esa conjunción extraordinaria de Júpiter, Marte, Venus y no recuerdo cuál fue, y Sirio. De manera que la luz que prodigaba esa conjunción era una luz que podía alumbrar la noche como si fuera mediodía. Entonces ellos sabían de una máxima que muchos librepensadores establecen: como es arriba, es abajo. Sabían que lo que estaba sucediendo en el firmamento, en los cielos, era una manifestación de lo que estaba sucediendo en la tierra. Y esa manifestación enorme, tiene su asentadera, tiene
su brillo sobre esa pequeña ciudad de Belén. No fue exactamente sobre la pesebrera, sino sobre la ciudad de Belén, el pequeño pueblo de Belén. La estrella ilumina o esa conjunción a ese pueblito pequeño. Entonces, cuando los reyes preguntan a los pastores, quizá uno de los pastores le dijo, venga para llevarlos a ustedes, y la comitiva llega hasta ahí, pero se dan cuenta que el niño corría peligro. Otra cosa muy importante es que ninguno de los tres se conocía, lo sabemos por seguridad. Y que por mandato divino, en un punto de la travesía para entrar a Belén, pudo haber sido un poco antes, casi llegando, un día antes, no lo sabemos, se reunieron en un punto donde coincidieron los reyes y su séquito. Eso fue algo que también estremeció a un pequeño poblado como Belén, porque cada séquito era enorme. Se cuenta que quizás 70 personas venían con cada uno de ellos, y que los camellos venían cargados de cuantas piedras preciosas y bellezas que traían esos reyes. Y caminando hacia Belén es cuando realmente se dan cuenta de la grandeza del Creador. Como un ser majestuoso, dueño del cielo y de la tierra, concede venir, concede nacer en un sitio tan humilde. Porque la pesebrera es para los animales, señores. Era donde se ponían y se ponen los animales durante el invierno. De manera que todo lo que sucedió esa noche, la noche de ese gran nacimiento, tiene cada cosa una significación muy especial. Fíjense ustedes que los primeros en ver las estrellas, esta conjunción, son los magos del oriente, los reyes del oriente. Los primeros que van a adorar al santo niño son los ovejeros, los pastorcitos. Una significación enorme, las ovejas, ¿no? Después los regalos, que más significativo no pudo haber sido. El oro es el metal de la realeza, que simboliza la realeza. El incienso, lo que unge, y digamos, olorifica, le perfuma al santo. Y la mirra, la especia más amarga. O sea que cada cosa en la vida de Jesucristo no es una coincidencia para nada. Es el establecimiento de quién es Él, ciertamente, y la eterna y única verdad de que otorga el libre albedrío a cada uno de sus hijos para reconocer esa verdad o rechazarla. Por eso cuando la iglesia dice dogma de fe, yo digo, pero es que no es un dogma. La iglesia es muy concesionaria, concede esa posibilidad. Porque en mi entendimiento, más que dogma de fe, es verdad de verdades. Y más con estos años en que prácticamente todo se ha develado. Y entonces tú dices, ¿cuánta verdad
Por ejemplo, la Inmaculada Concepción realmente sin mácula fue concebida. Entonces, todo esto del camino a Belén fue tortuoso para San José y la Virgen, desesperante para San José, que no encontraba posada porque estaba lleno el pueblito por el asunto del censo. Después nacer el niño en el pesebre y él entender que el niño y la madre estaban en peligro, que ellos estaban en peligro, lo reciben sueño y se lo dicen los magos del oriente, para salir en estampida hacia Egipto. Entonces, yo creo que el que necesite saber más del nacimiento de Jesús debe comenzar a leer textos que no están dentro de la Sagrada Biblia, que no entran en contradicción para nada, que nos arrojan muchísimos momentos importantes de la vida del Señor, especialmente en su infancia. Él resucitaba a los pajaritos y todo eso lo guardaba la madre en su corazón. Lo veía levitar y lo guardaba en su corazón. Estaba manejándose con el Dios niño, y era un asunto para una niña como la Virgen María de un gran conocimiento espiritual. Era un asunto que la estremecía, que la llenaba de miedo, porque muchos amiguitos ya sabían y ella quería evitar el que se propagara ese tipo de información. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dicen muchísimos textos de la iglesia copta, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia melquita. Y hay muchísimos otros documentos que yo he podido ver que nos dan una visión mucho más amplia de la infancia de Jesús, de cómo fue educado por esa, no era una secta realmente, una rama del judaísmo que se llamaban los esenios. Y realmente todo lo que rodea la vida del Mesías es extraordinario. Y yo creo que la vida de María Santísima no ha podido ser extendida en todo su contexto, porque ella nunca quiso tener ningún tipo de estelaridad, porque toda la honra era para él, para Jesús. De manera que lo que sabemos de ella es limitado, amplio en algunos aspectos, limitado en tantos otros. Sí sabemos que para poder llevar un ser como el Dios hecho hombre en su seno, no podía ser una mujer cualquiera. No podía ser. Eso no es un asunto de dogma de fe. Eso no es un asunto de pensarlo mucho. Yo creo que el que tiene dos dedos de frente debe saber claramente que ese cuerpo físico de María Santísima fue preparado para esa labor. La labor de ser la madre del elegido. Y no era una mujer cualquiera, porque era una mujer modesta, callada, una mujer espiritualísima, era una mujer sumisa, obediente. Francamente, la vida de María es para nosotros cubrir aquí, como decía Luis María de Montfort,
como 10 libros más también. Porque sin ese fiat que ella otorga, que no fue un fiat cualquiera, fue un fiat con mucha conciencia de lo que ella decía, porque a ella la prepararon para eso, para ser la madre del Mesías. Por vía de consecuencia, conocía todo lo que iba a rodear ese nacimiento. No conocía la crucifixión. El Padre no lo permitió nunca, hasta el momento en que Jesús fue juzgado. Ahí ella se dio cuenta que él iba a morir en la cruz, pero no antes. El Padre, por la bondad de esa criatura que era su hija predilecta, no le permitió ver la crucifixión. Pero sí ella sabía que iba a nacer el Mesías. Ella fue preparada, elevada a los cielos 9 veces antes del fiat. Eso no lo digo yo solamente, lo dicen las beatas, lo dicen las estigmatizadas, y lo avala la iglesia, porque si usted hace beata o santa a una persona que te dice parte de lo que fue la vida de María Santísima de esa manera, y usted le eleva a los altares, es porque la iglesia tiene conocimiento o establece como una posibilidad lo que se dice en esos libros. Que fue el caso, por eso a mí me llamó muchísimo la atención, de la religiosa española, la Greda, y también de la Emmerich, entre otras. Entonces, terminada esta parte, la segunda parte y última parte del Camino a Belén, nosotros queremos agradecerles a ustedes que nos presten su atención siempre, y vamos a tener otra grabación ya para el día viernes, cerrando el ciclo de la Natividad, que será, si Dios quiere, el domingo. Tengan ustedes un feliz resto de la noche, muy lluvioso por cierto. Cuídense mucho las localidades que están en alerta roja por las inundaciones. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta pronto.